Hola a todos, soy el doctor Adrián Zaneta. Muchas gracias por invitarme a hablar de esta patología que es realmente muy grata para mí. Hablar de cornaje, estridor y sibilancias y dándole el formato de cuándo, cómo y por qué. Quiero decir que no tengo conflictos de interés y que los datos de contacto por alguna duda o alguna pregunta, aquí pongo mi email y mi celular particular. Cornaje, estridor y sibilancias, cuándo, cómo y por qué. En primer lugar voy a hablar del tiempo y definir cornaje, que es en sí, es un ruido generado en una determinada localización de la vía aérea. El cornaje es un ruido generado por la obstrucción parcial al paso del aire al introducir, al respirar, ¿sí? Y decimos cornaje cuando hablamos de las fosas nasales. También se llama como estridor nasal, pero en definitiva, esa obstrucción parcial al paso del aire al introducirlo dentro de la vía aérea, decimos que es el famoso cornaje. Así como el arroyo genera ruido cuando pasa el agua golpeando contra las piedras, y no sucede así en un río donde el agua corre mansa, el aire al ingresar en una fosa nasal más pequeña puede generar diferentes tipos de ruido. Entonces, en el cuándo, cómo y por qué, en los recién nacidos, en el cuándo, vamos a decir que primero tenemos una obstrucción inespecífica como la causa más frecuente de las obstrucciones y de las causas que provocan el cornaje. Esa obstrucción inespecífica, como la podemos llegar a observar en este sonido, principalmente tiene una etiología viral. Como vemos acá, el influenza, el parainfluenza, el sincicial respiratorio o el famoso coronavirus, rinovirus o cualquier otro de los virus pueden generar una obstrucción parcial en esa fosa nasal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desobstruirla con solución fisiológica, descongestivos locales o aspirarlo con mucho cuidado para no lastimar y nada más. ¿Qué es esto? Actúa en cualquier tiempo, pero principalmente en los recién nacidos, es inespecífico, genera este estridor nasal o este cornaje. Cuando pasamos a algo mucho más grave o persistente en el tiempo y que en la primera semana o los primeros días no se soluciona, es cuando existe una obstrucción anatómica. Entonces podemos escuchar algo así. Nosotros aquí observamos que el nene necesita muchas veces llorar para poder respirar. No solo tiene ese cornaje, sino que los chicos, al ser respiradores exclusivos nasales, necesitan respirar para entrar bocanadas de aire dentro de la vía aérea. Esta obstrucción está ocasionada en la primera porción de la fosa nasal, en las pirámides, en la apertura piriforme, y una obstrucción, cuando nosotros intentamos introducir una sonda nasogástrica K30 y no podemos progresar, cuando tenemos un paciente con una obstrucción persistente en el tiempo, debemos sospechar esta patología, que si bien no es frecuente, pero la debemos sospechar. Entonces, ante los síntomas clínicos de no poder progresar una sonda nasogástrica, el cornaje o estridor nasal, debemos solicitar una tomografía, y en la tomografía vamos a ver esta apertura piriforme disminuida de tamaño, es decir, en la tomografía 11 milímetros, más pequeño que 11 milímetros en esta región, nos va a hacer sospechar que tiene una estenosis congénita de la apertura piriforme. No tiene otro tratamiento más que el quirúrgico. Aquí hacemos un deglobin y llegamos hasta el piso de la fosa nasal. Con un torno limamos el piso y las paredes laterales, tratando de ampliar la luz, y luego cerramos ese deglobin sin dejar tutores ni nada, y el paciente respira perfectamente bien. ¿Qué sucede cuando vamos más allá de la primera porción de la fosa nasal? Existe otra patología que es muy poco frecuente, que se llama estenosis media nasal, es congénita y le causa la misma sintomatología como si tuviera la obstrucción en la primera porción o la parte más delantera, anterior de la fosa nasal. Escuchemos el sonido.
Si bien es muy difícil identificar cuál es la porción de la fosa nasal que está obstruida, nosotros en este paciente vamos a poder progresar la sonda nasogástrica K30, a diferencia del paciente anterior, por lo menos hasta la mitad de la nariz. Entonces, ahí es cuando volvemos a pedir una tomografía y vamos a observar una disminución de la luz en el tercio medio. Es muy infrecuente, el tratamiento es engorroso, lo que se hace es una resección del cornete inferior, parcial del cornete inferior, con técnica endoscópica. Otro tipo de tumores o masas ocupantes de la fosa nasal, en el caso de esta pequeña, aquí ya está resuelta, pero de recién nacida comenzó con dificultad respiratoria y lloraba para poder respirar y entrar bocanadas de aire. Entonces con el doctor Quiroga le hicimos una fibroscopía y nos encontramos con una masa fluctuante, del cual aquí tomé una foto, y observamos una masa fluctuante que venía desde el techo de la fosa nasal. Al hacerle una resonancia magnética y una tomografía que indica, observamos que era un encefalocele. Este encefalocele lo observamos aquí, lo observamos en la tomografía aquí, lo observamos esa conexión. El doctor Mural fue quien lo operó, el neurocirujano, y quien cerró y selló el techo de la fosa nasal de esta manera con la técnica de Gustavo Haddad. Otros diagnósticos de obstrucción nasal también los tenemos aquí, en niños un poquitito más grandes, que sean la hipertrofia adenoidea, o los tumores que ocupan la fosa nasal, como en este caso, o los gliomas, etc. Definir estridor. El estridor es la obstrucción parcial al paso de aire generada a la altura de la laringe. Entonces, cualquier cosa, como dice Hugo Rodríguez, cualquier cosa que pueda llegar a ocupar una misma zona va a generar un mismo ruido o muy parecido. Hay muchas causas que pueden llegar a causar, entonces lo que uno hace es decir, bueno, me valgo en el tiempo como para tener, y en ciertas características, como para tener una primera aproximación del diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el cuando esto aparece desde el primer momento de nacimiento, como en este caso, podemos llegar a observar este sonido. Ustedes escuchan que es inspiratorio principalmente y de tono agudo. Cuando uno le realiza una fibroscopía se encuentra con esto. A veces hay una combinación de patologías, unas aritenoides redundantes con unas cuerdas vocales que no se ven francamente cuando se cierran en la línea media, pero alcanzan para identificar que existe una parálisis cordal. En algunos chicos hay parálisis cordal, en otros chicos podemos llegar a ver una disfunción cordal. Cuando nosotros hacemos una valoración bajo anestesia general, podemos observar, una valoración, podemos observar esto: el descenso y el cierre de las cuerdas vocales en inspiración. Se ve claramente cómo es esta patología. Dependiendo de las características y la evolución de los pacientes, es el tratamiento que vamos a hacer. O se abren las cuerdas vocales con una lateralización cordal, se hace una traqueotomía tratando de salvar la vía aérea, se hace una cortectomía, pero bueno, hay que entender que en estos casos tenemos un diagnóstico que es una parálisis cordal, tenemos que ver si tiene un Chiari a través de una resonancia magnética. Si no lo tiene, entonces vamos a ir a seguir trabajando, etcétera, etcétera. Desde la primera semana vamos a encontrarnos con este ruido. Es un ruido bastante parecido al anterior, empieza en los primeros días, 4, 5, 7 días de haber nacido. ¿Por qué es tan parecido al de la parálisis recurrencial? Porque las laringes son muy pequeñas y las estructuras que vibran también son muy pequeñas. El aire, al ingresar adentro de los pulmones, genera en esa estructura de la laringe una vibración, que es lo que vamos a ver en esta.
lo que ustedes alcanzan a ver en esta fibroscopía son dos cosas: los aritenoides que se caen dentro del vestíbulo de la laringe y la epiglotis en omega. Esta corona laringea disminuida de tamaño se llama laringomalacia. En algunos pacientes, en aquellos que no tienen una progresión de peso o tienen algún otro tipo de patología, lo que nosotros tenemos que hacer es una valoración bajo anestesia general, donde observamos bien las características en tiempo ventilatorio, donde vamos a ver el cierre supraglótico, y también nos va a dar indicaciones sobre dónde tenemos que trabajar sobre esa laringomalacia. Entonces, primeros días de vida, primero desde el nacimiento, parálisis recurrencial, desde la primera semana sospechamos que pueda llegar a tener una laringomalacia. Ahora, ¿qué pasa si pasa el tiempo y alrededor del mes o los 40 días comienza con un estridor? Ustedes escuchan acá el estridor, pero este estridor no es tan puro, por así decirlo, como los otros estridores, sino que está teñido con cierta dificultad respiratoria. Entonces, esto es progresivo, el chico tiene dificultad muchas veces para alimentarse y tiene dificultad para respirar sumado al estridor, que también lo pueden tener los otros, pero el estridor ya tiene otro tipo de características. Al revisarlo podemos encontrar esta foto típica vista varias veces, donde observamos un hemangioma, o también podemos encontrar este angioma periorificial, digamos así, que también nos puede dar un indicio de dónde estamos parados. Realizamos una fibroscopía y observamos una disminución de la luz. En la placa podemos observar una disminución de la luz, pero no necesariamente podemos observar, puede aparecer, y en la valoración bajo anestesia general puede llegar a aparecer también esta disminución de la luz. Si bien la imagen no es buena, va a correr el tiempo y van a ir apareciendo, en el caso de esta paciente, la disminución de la luz, como fue la del angioma. Bien, más radiografías sobre angiomas, aquí determinando que el angioma se puede llegar a ver en una placa, uno puede llegar a sospecharlo, no es la indicación que vamos a hacer, pero sí, en la imagen de la valoración bajo anestesia general, vamos a ver la disminución de la luz con una mucosa pálida franqueable. No es recomendable andar toqueteando la mucosa una vez que la encontramos. Si llegamos al diagnóstico, la tocamos apenas, con algún instrumental frío, sabemos que es blanda, que es franqueable, que es pálida, se termina, sabemos que es un angioma subglótico y pasaremos a otra historia. ¿Con qué tenemos que hacer un diagnóstico diferencial? Con las estenosis subglóticas, que ya las vamos a ver. Más imágenes en radiografías de cuello, más imágenes, esta es la de nuestra paciente, después de haber recibido tratamiento. Este es el comienzo de la paciente cuando empezó a recibir el tratamiento. Cuando tenemos duda de un angioma subglótico o una estenosis subglótica, podemos llegar a pedirle imágenes, y en las imágenes con contraste vamos a ver cómo tiñe el angioma subglótico, cómo se carga de contraste el angioma subglótico, y ya vamos a tener el diagnóstico. Bien, el tratamiento del angioma subglótico cambió radicalmente, ya no se utilizan prácticamente técnicas quirúrgicas, sino que a través del propanolol, a dosis en ascenso, empezando con corticoides y propanolol, y después siguiendo con el propanolol, se vio que esta solución, si bien el resultado fue en angiomas de piel, también funciona y muy bien con angiomas subglóticos, en aquellos que son respondedoras. Este es el tratamiento de cabecera de los angiomas subglóticos. Por eso lo puse, y esta es la progresión y la manera en que van a ir desapareciendo los angiomas en el transcurrir del tiempo. Prácticamente el 70% a los 7 años, 90% a los 10 años, cuidando que el paciente tenga una vida lo más normal posible. Podemos llegar a esperarlo si no queremos tener una técnica quirúrgica o tratarlo con el propanolol. ¿Qué pasa a cualquier edad? Este paciente es un recién nacido, fíjense que todavía no se le cortó el cordón umbilical, y comenzó con esta dificultad. ¿Bajas esta voz?
Ahí en esa imagen ustedes vieron que tenía un estridor muy agudo con severa dificultad respiratoria. Entonces nosotros, ante esta sospecha, y si las condiciones nos lo permiten, debemos pedirle radiografías para tratar de identificar en la vía aérea algún tipo de estenosis o disminución de la luz, o algo, como decía el doctor Rodríguez, que todo lo que ocupa el mismo lugar genera el mismo ruido, ver si se puede a través de las placas, ver una disminución de la luz o una disminución del calibre. Estas placas no son de nuestro paciente, ya que nuestro paciente anterior tenía severa dificultad respiratoria. Cuando nosotros lo llevamos a quirófano, con un Hollinger alcanzamos a ver esta disminución de la luz, que está totalmente magnificada, y que apenas pudimos colocar un aspirador de 2 milímetros para poder ventilarlo a través de esto, que era una estenosis subglótica congénita, y después tomar una conducta quirúrgica. Como el paciente tenía otras patologías, además de esta, nosotros optamos por hacer una traqueotomía asegurando la vía aérea. Pero en los pacientes que tienen estenosis subglótica congénita y nosotros logramos identificar qué tipo de estenosis era, si era elíptica o alguna otra característica, podemos hacer técnicas de expansión, colocar graf y ampliar, dejarlo intubado, y se soluciona el problema a corto plazo. Vamos más lejos todavía, pasamos la laringe y la primera porción traqueal y nos metemos dentro de la tráquea en sí. No todo lo que silba es asma, nos decía el doctor Arauz, y repetido también por el doctor Magaró, y esto es que todos los pacientes, hay muchísimos pacientes que concurren a la consulta por laringitis recurrentes, por sibilancias, y tienen otra patología que no dan con el diagnóstico al ver a los neumonólogos, o diferentes otorrinos que no están empapados en el tema de la vía aérea. Esta es una imagen muy vieja. Muy clara. Voy a cuando existe una compresión en la tráquea o en los bronquios, y eso ocasiona una sibilancia. También tenemos otro tipo de pacientes. Sí. Fuerte, ¿eh? No. O tenemos otro tipo de pacientes. Tose, fuerte. Tose fuerte. Tose. Fuerte, fuerte. Otra vez. Estos pacientes con esa tos traqueal se vienen acompañados de sibilancias recurrentes, entonces piensan que es asma, los tratan como asmáticos y empeoran la malasia traqueal, que uno en sí sabe, estos chicos no tienen laringitis recurrentes, hacen cuadros respiratorios recurrentes, pero empeora la sintomatología si cualquier persona pensando que puede ser broncoespasmo intentan darle broncodilatadores. La mayoría de los chicos que nosotros vemos con esta patología, nosotros podemos sospechar que tienen esto, que es una compresión traqueal por un arco vascular, con una compresión antero-posterior, que la vemos en el esofagograma, que la podemos llegar a ver en las imágenes de cuello, en las radiografías de cuello de perfil, ¿sí? O también por los otros doble arco aórticos, donde vamos a ver en las imágenes una compresión mayor. Esta compresión, estas sibilancias, esta tos traqueal, se encuentra exacerbada a medida que el chico va creciendo y va comiendo comida sólida. Entonces puede ser un paciente normal que después empieza a evolucionar y aparece en otra patología como la disfagia. Muchas veces, como los chicos suelen tener muchos cuadros respiratorios, puede ser que nos consulten por disfagia también. Aquí tenemos más todavía, donde tenemos una vía aérea que es totalmente normal, y hay una compresión anterior, entonces decir, bueno, no es un eslinde de la pulmonar, simplemente es una arteria aberrante, ¿no es cierto? Una innominada, que le decimos. También pueden existir, en este caso, pacientes con dificultad respiratoria, que pueden tener uno tiene que tomar un síntoma y saber de lo que está hablando. ¿Es la dificultad respiratoria? ¿Son las sibilancias? ¿Son las laringitis o las laringitis, las traqueitis recurrentes? Bueno, en el caso de esa recurrencia uno pide
una placa, puede encontrar en el esofograma un sling de la arteria pulmonar en una impronta anterior en la tráquea, y no como los arcos vasculares que eran posteriores. Esto es una traqueografía donde se muestra la disminución de la luz, y cuando hacemos la valoración endoscópica nos encontramos con anillos completos. Es decir, partimos de un paciente sintomático con laringitis o traqueitis recurrente, con broncoespasmo, con sibilancias, al cual después arribamos al diagnóstico. Este es un paciente que también tenía, fíjense el tamaño, es un otra vez, en el que se ha resuelto la patología. La patología está resuelta, no hay ningún tipo ya de compresión, porque el arco vascular que el paciente tenía está resuelto. Sin embargo, la muesca en el pulmón, en la tráquea, queda en forma permanente. Por lo tanto, el paciente persiste con la sintomatología, tanto en la tráquea como en los bronquios, como ustedes alcanzan a ver en la broncoscopía que estoy yendo. Entonces, este paciente persiste con la sintomatología, persiste con las sibilancias. Pasando a otro tipo de paciente un poco más grave, nosotros podemos encontrarnos con esto. Ustedes pueden pensar que es una dificultad respiratoria, que son bronquiolitis, que como estamos en una charla de patología de vía aérea, es una estenosis traqueal congénita, etc. Pero cuando se le pide una placa se encuentra una masa tumoral acá. Pero si como estamos hablando de un lactante, esto tranquilamente puede ser timo. Lo que pasa es que el timo nunca compromete la vía aérea. En este caso nosotros vemos acá que la vía aérea está desplazada y comprometida. En este caso, visto a través de la valoración endoscópica, vamos a observar una compresión lateral de la tráquea. Esto es un paciente gravísimo porque nosotros le estamos, al dormirlo, hay que tratar de que mantenga la ventilación espontánea porque, no sé, recuerden que el aire no entra solo, sino que nosotros lo chupamos desde nuestros pulmones por presión negativa, y al exhalar sale en forma pasiva. Bueno, este chico tenía un tumor que comprometía la vía aérea. Y pasando más allá hacia los cuerpos extraños, voy a poner también un cuerpo extraño que es conocido por nosotros, pero simplemente porque es una sibilancia y una dificultad respiratoria, pero la característica en este caso de los chicos que se aspiran a algo, algún tipo de cuerpo extraño, es la angustia, es la culpa. Entonces, lo que vamos a ver en este caso, un paciente conocido, todos podemos ver a ella, pero el chico está llorando, está angustiado. Cuando nosotros realizamos una valoración de la vía aérea podemos observar un cuerpo extraño suelto en la tráquea, y esto es absolutamente grave, porque el cuerpo está bloqueando completamente la tráquea, y esto es una emergencia. Cuando nos formamos en vía aérea, nosotros nos enseñaron a que no tenemos que mostrar los cuerpos extraños, que no tenemos que enseñarlos a los cuerpos extraños, simplemente cuando se observan se sacan. La manera que fuimos practicando con técnicas diferentes y entrenándonos de distintas maneras, fuimos practicando y sí podemos llegar a observarlo. Pero en este caso, este paciente con un cuerpo extraño suelto en la tráquea realmente es una emergencia, porque ese cuerpo, si se enclava en su glotis, el pacientito se puede morir. Más vistas, más cuerpos extraños, que son radiopacos, que se pueden llegar a ver con dificultad respiratoria. Es decir, cualquier cuerpo extraño que uno puede llegar a ver, puede llegar a que esté suelto en la tráquea y se quede en el tiempo, puede generar daño, obstrucción, sibilancias y este tipo de patología, y manifestarse, y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Bien, entonces, el estridor, el cornaje y la sibilancia nos van a hablar de diferentes regiones, de diferentes tiempos y de diferentes maneras de manifestarse las diferentes patologías. Es el ruido que emite la vía aérea en la obstrucción parcial. Entonces debemos pensar, existe una obstrucción parcial, es un cornaje, está en la nariz, es un estridor, está en la laringe o en parte traqueal, o es una sibilancia, está en la parte distal de la tráquea, ya que la tráquea se maneja en forma diferente según sea intra o extratorácica. Es otra charla. A cualquier edad nosotros nos preguntamos el cuándo.
con diferentes características nosotros decimos el cómo, y por diferentes diagnósticos tenemos el por qué. Este es el equipo con el que trabajamos acá en Mar del Plata, la doctora Malamud, el doctor Quiroga, que es el jefe, la doctora Magalí, Flores Gayol, y la doctora Eliana Jiménez, y yo. Y bueno, nada más por ahora. Muchísimas gracias. Este es un animal que me acompañó los últimos 10 años.